Hablar de la ciudad de Veracruz es hablar de una ciudad portuaria desde su origen. La primera ciudad es prácticamente una ciudad abierta al mar, una ciudad que no tiene un sistema defensivo propio, excepto el fuerte que le acompaña en el islote de San Juan de Ulúa. Poco a poco se va a determinar que Veracruz debe ser una ciudad protegida y se va a crear una muralla con 9 baluartes. San Juan de Ulúa le va a ayudar a ser durante mucho tiempo el puerto clave del comercio con la metrópoli y poco a poco se va a ir transformando, va a perder sus murallas, la trama urbana seguirá siendo reticular con una estructura basada en los principios que recomendaba Felipe II en las órdenes para las villas de las Indias, en donde hay una estructura urbana a partir de un centro importante que presentaba estos 3 órdenes, que era la parte comercial, la parte religiosa y la parte administrativa. Para Veracruz esta trama se fue, digamos, ensanchando y a partir de que pierde las murallas en 1880, pues ya tenemos algunos proyectos en los que la ciudad va a ir creciendo con ciertas vialidades que van a ser principales, como va a ser la avenida Salvador Díaz Miró, y se va a ir consolidando poco a poco a partir de que tenemos las obras del nuevo puerto a finales del siglo XIX y principios del XX, en el que vamos a tener un nuevo fraccionamiento con terrenos ganados al mar, que va a ser el fraccionamiento moderno, siempre conservando este mismo trazado que ya teníamos dentro de la ciudad amurallada. Prácticamente va a ir creciendo hacia el sur y hacia el norte y veremos cómo hay unos ejes que nos van llevando hacia esa zona. Seguirá siendo un eje muy importante de vialidades, la vialidad costera o el bulevar Ávila Camacho, que nos va a ir conectando siempre hacia Boca del Río, y vialidades que se van a ir integrando paralelamente a esta vialidad costera y que nos van a llevar a lo que van a ser las nuevas zonas habitacionales, pero también comerciales y con nuevas infraestructuras. Como la mayoría de las ciudades importantes del mundo, Veracruz corrió sus linderos originales hechos a la medida del caminante cuando el uso del automóvil permitió moverse a mayores distancias y a más velocidad. La ciudad creció abrazando asentamientos vecinos: Boca del Río, Mandinga, Boticaria, Medellín. Hacia el mar, el antiguo islote San Juan de Ulúa se convirtió en una pequeña península. El Zócalo, o Parque Central, cambió su nombre para convertirse en centro histórico y pasó a ser protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos hablando del año 1880, que es cuando, por instrucciones del alcalde de aquel entonces, Juan Domingo Buró, se inicia la demolición de lo que fue la muralla de Veracruz. Ya para aquel entonces, finales del 19, pues empieza a haber problemas, sobre todo de salud pública, ¿no? Y coincide con estos nuevos proyectos de crecimiento y expansión del puerto que se hacen durante el gobierno de Porfirio Díaz. Aunque oficialmente la construcción de lo que hoy conocemos como Puerto de Veracruz se iniciaría 22 años después, a principios del siglo XX, cuando se tira la muralla, se empiezan a hacer las primeras obras de expansión del puerto. Entonces, a partir de este momento, que es finales del siglo XIX, es precisamente cuando inicia la historia moderna. Comienza el crecimiento fuerte de esta ciudad, iniciando con la demolición de la muralla y con la aparición de los primeros asentamientos y las primeras casas, las primeras colonias después de la muralla, sobre todo hacia la zona poniente de la ciudad. Comienzan algunos asentamientos de quienes, de los obreros y de los trabajadores que precisamente trabajaban en el puerto de Veracruz.
las murallas que originalmente levantaron los conquistadores, apenas si quedan vestigios, pero ya no hacen falta. Ahora Veracruz es una ciudad trascendental, pujante, que ha sobrepasado los espacios y los ciberespacios. Bueno, en el desarrollo del puerto, la segunda mitad del siglo XX, los sindicatos tenían una participación muy importante, los comerciantes, los agentes aduanales, los agentes navieros con la representación de los barcos de altura que llegaban a la Veracruz, y en sí toda la sociedad tenía una vinculación muy importante con el puerto, así como con la ciudad. A partir de los 50 existe una estabilidad social, política y económica hasta los años 70. Vivimos una época que la conocemos con el nombre de el milagro mexicano. Tuvimos un crecimiento del 5 al 7% al año. El dólar se mantuvo constante durante 22 años a 12.50 precisamente, y la inflación era controlada. Teníamos un contexto favorable, inversión en la infraestructura, una mejora en las vías de la comunicación, el aeropuerto. Precisamente en esta década se pone en funcionamiento el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara y se crean las instituciones de educación superior en Veracruz. Se fomenta la industria y el comercio, que era la principal fuente de ingresos de los veracruzanos, ¿sí? Se agrega la segunda, que es el turismo. Ustedes son los expertos en historia, pero yo soy testigo porque soy más viejo que ustedes. Lo que yo puedo platicar son cosas que me tocó presenciar. Yo recuerdo que en 1949 ya estaba el puerto de las Bajadas. Campo aéreo de las Bajadas. Campo aéreo de las Bajadas. Pero bueno, el desarrollo de Veracruz como ciudad ha sido y sigue siendo para todos lados, como ven ustedes. La fecha que mencionas es muy, muy significativa porque es el inicio de un proceso de urbanización que, sin embargo, sigue la pauta que ya había tenido Veracruz a lo largo, o que ha tenido Veracruz a lo largo de toda su historia. Es la dualidad entre puerto y ciudad. El puerto se relaciona con la ciudad y la ciudad con el puerto en todos los aspectos y genera una serie de dinámicas muy complejas. Cuando en la década de los 40 la aviación empezó a tener un auge importante como un elemento tecnológico que a nivel mundial se fue dando. Y esto tendría ya décadas más adelante pues su expresión cuando me parece que es el emblemático 1968, cuando Gustavo Díaz Ordaz viene e inaugura ya el aeropuerto de Las Bajadas, sí. Hoy Heriberto Jara Corona, Sí, sí. como ya el aeropuerto de pasajeros formal y conectado a una serie de otros aeropuertos en el país e incluso en el extranjero. Como a partir de los años 40 se introduce incluso un nuevo concepto en todo idea del urbano, que son las ciudades industriales, ¿no? Cómo las ciudades industriales permiten abrir nuevas oportunidades de mercado, nuevos fuentes de trabajo también y nuevos problemas, obviamente, ¿no? Relacionados con la comunicación, con el abastecimiento, con servicios, etcétera, y va generando una nueva dinámica, digamos, dentro de la ciudad que pues, va a ir cambiando, va a ir evolucionando hasta la que tenemos hoy. Hoy tenemos una nueva dinámica con la ampliación del puerto, ¿sí? Estamos viendo cómo la ciudad va volcándose hacia una zona en particular que de por sí desde hace algunos años ha estado creciendo, que es la zona norte, y que bueno, ha hecho pensar
nuevas formas, digamos, de entender la gestión y la administración de esa zona en particular para que no se convierta en un foco de conflicto, digamos, ¿no? Creo que también es importante mencionar que es la segunda mitad del siglo XX cuando estas nuevas comunicaciones que se van ampliando. Y otro, la industrialización que se da con la zona de la ciudad industrial hacia el norte, pero también con otro elemento muy importante que es la asunción del turismo como fenómeno de masas. Ya un turismo masivo que ya se venía dando desde la década de los 30, pero que a partir del hecho de que hay dos veracruzanos en la presidencia de la República, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, le van a dar este impulso y este sesgo al turismo, pero ya como fenómeno de masas. Entonces la ciudad va entreverando vocaciones antiguas que vienen de siglos, como es su puerto marítimo, que sigue expandiéndose, se construyen en la década de los 40 y los 50, se amplían y se construyen nuevas instalaciones portuarias, los astilleros, los diques, y el fenómeno que se da son 5 años más o menos en que hay una depresión económica por la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se inicia en 1939. En 1942, frente a las costas de la Florida, los submarinos alemanes hunden a un buque-tanque mexicano denominado Potrero del Llano. Días después, el 20 de mayo, hunden otro buque-tanque petrolero mexicano denominado Faja de Oro. El conflicto termina en el año de 1945. En esa época se inicia nuevamente la actividad portuaria en Veracruz. Bueno, hay que recordar que con la Segunda Guerra Mundial el puerto de Veracruz prácticamente se paralizó. Muchos de los actores, como los agentes aduanales, dejaron el puerto de Veracruz y se fueron a ubicar a otras ciudades o puertos fronterizos como Nuevo Laredo, Matamoros, la Ciudad de México, ya que no llegaban los barcos aquí al puerto. Y luego, cuando terminó la Guerra Mundial, se empezó una serie de obras en infraestructura que incluso se volvieron a construir bodegas, se construyeron vialidades, se ampliaron algunos de los muelles. Entonces eso hizo que se reactivara nuevamente el comercio aquí en el puerto. El puerto baja actividad, sin embargo, se logra, por ejemplo, en esos años construir lo que hoy es el Boulevard Ávila Camacho, el muro hacia el sur, y esto despega el desarrollo urbano con nuevos fraccionamientos, como el fraccionamiento Reforma, que originalmente tenía una vocación para los empleados federales y de la aduana, y que se ve como esa marcha hacia el sur, como una posibilidad de nuevos asentamientos humanos hasta conurbarse con Boca del Río. Y sobre todo generar fuentes de trabajo, porque básicamente estas políticas de invertir en infraestructura están muy relacionadas también con el amortiguamiento del desempleo. Y es curioso, como lo menciona el doctor Galindo, cómo la instalación, digamos, de un nuevo proceso modernizador obliga a transformar el rostro urbano de la ciudad, ¿no? En su momento, cuando en 1902 se inauguran las obras del puerto, se inauguran sobre terrenos ganados al mar, se inauguran sobre una nueva expansión de la ciudad que recupera, se apropia más bien de ciertos espacios, ensancha sus propias fronteras, construye nuevas edificaciones que hoy son emblemáticas y que son un símbolo de esa etapa, y que después el tema del bulevar obedece también al crecimiento de la ciudad, pero también a la idea de ir perfilando esa vocación turística. En los años 40, 50 empiezan estas campañas pro-turísticas, empiezan a lanzarse en la que se involucran diferentes agentes comerciales como las cerveceras, ¿no? Las cerveceras patrocinaban una serie de postales, ¿no? Donde se hablaba de la campaña pro-turismo,
con la intención de activar más bien, porque estamos hablando de un nuevo fenómeno que es el turismo de masas, la visita hacia las ciudades, la movilidad, el desplazamiento, que ahora también para esta época ya es más accesible y no depende exclusivamente del ferrocarril. También vamos a ver que las empresas que transportan, ¿sí?, los autobuses, estos autobuses que hacen rutas hacia la Ciudad de México sobre todo, permiten entonces traer hacia Veracruz a un nuevo tipo de visitante, ¿no?, que ya no nada más viene del mar, sino que ahora también llega de tierra adentro, y que va perfilando pues la necesidad de nuevos servicios, ¿no? El hospedaje, por ejemplo, espacios de recreación, el centro histórico poco a poco necesita también nuevas dinámicas, la misma ciudad necesita nuevos espacios, y ahí es donde vamos viendo que se identifica a la playa, ¿sí?, y al paseo marítimo, digamos, como un elemento potencial para atraer a este turismo, ¿no? Yo recuerdo que en aquellos tiempos, y eso sí fui testigo, era una excursión ir al Hotel Mocambo. ¿Sí? ¿Sí? Y el Hotel Mocambo estaba lejísimos, Sí, no sí, sabía, pero estaba muy bonito, Sí. hasta en un espacio agreste, se podría Así es, decir. claro. Yo creo que ahí, como era yo tan niño, me tocó inaugurar las playas nudistas. Por ejemplo. Parece que la fecha de inauguración del Hotel Mocambo es 1939, por ahí así, por eso, a fines de los 30, y después va a coincidir con la construcción de la carretera hacia Alvarado. Claro. Antón Lizardo y este nuevo elemento carretero Así es. que va sustituyendo al ferrocarril. Veracruz entra en la dinámica nacional de construcción de carreteras. Y hay alguna cuestión importante con respecto a esta vocación turística y los íconos que se van manejando. La campaña de Miguel Alemán a la presidencia de la República se basó en la explotación de elementos folclóricos veracruzanos. Entonces llevan sus camiones cargados con el acarreo de la gente, pues la llevan vestidos de jarochos, jarochas, y hasta al arpa de los jaraneros le pusieron llantitas para que la pudieran transportar por todos lados. Sí. Entonces la bamba se convierte en uno de los himnos de la campaña. Eso hace que buena parte del país voltee hacia Veracruz e identifique los elementos iconográficos, Sí. Como el paliacate rojo, vestido de jarocha, y las playas de Veracruz, Sí. ¿no? Y el cine nacional capta esas Y el cine imágenes. nacional capta esas imágenes. Agustín Lara, pues va a desarrollar varios elementos musicales ahí con respecto a Veracruz. Claro. Y se conjuntan una serie de cosas para que Veracruz se ponga de moda. porque además hay un medio propagandístico que es la radio. Que es la radio. Entonces, la campaña no nada más suena en las calles, suena también en la radio. Por eso en el imaginario nacional se crea este estereotipo de lo jarocho o del jarocho, que es recuperado con ese carácter propagandístico, pero que en términos de rentabilidad política y económica va a funcionar, porque entonces esa imagen del jarocho con su sombrero, su jarana, va a ser muy representativa de este Veracruz, ¿no? Y la asociación con el mar. Curiosamente, el mar ya no es concebido como el espacio nada más de donde llegan los buques y las líneas navieras y traen a los viajeros o traen el comercio, sino ahora es la playa, los balnearios, los hoteles. Villa del Mar va sufriendo una mutación, ¿no? De ser un balneario público, digamos, empieza hasta medicinal, de aguas medicinales, aparentemente aguas medicinales, va mutando hacia un centro vacacional, un centro recreativo, un salón de baile, ¿no? Donde se crea un nuevo espacio de sociabilidad para todos los grupos sociales prácticamente, y sirve como ejemplo para empezar a abrir y a recuperar espacios dentro de la ciudad que van a activar
esta dinámica cultural que en un momento dado caracteriza a Veracruz o aparentemente lo caracteriza, ¿no? El carácter festivo, bullanguero, el festejo, etcétera, porque ni siquiera el carnaval todavía tiene esa repercusión que en un momento dado el paseo de Villa del Mar va a tener, y como usted dice, Mocambo se convierte más en un espacio un tanto más exclusivo incluso, ¿sí? No tan público, digamos, pero a final de cuentas va trazando esa ruta que en un momento dado tendrá que unirse, ¿no? Y que hoy están precisamente ya, forman parte de este todo que es la conurbación Veracruz-Boca del Río. Entonces, sí es muy importante observar cómo estas campañas van posicionando esta idea de Veracruz, y esta relativa calma lo que permite es empezar a proyectar con Miguel Alemán, que es el tercer presidente en un plan sexenal. Entonces la visión también ya es un poco más amplia de proyectos políticos en general, y eso permite ir acentuando y construyendo instituciones que en un momento dado van a garantizar pues la reproducción de este orden, ¿no? Por ejemplo, las secretarías de Estado, en su parte específica como el turismo, la cultura, ¿no? Que ya están encargadas de manera específica de promoverlas. Y bueno, el uso de medios de comunicación como la radio, ¿no? Como esta idea propagandística. Agustín Lara se da a conocer a través de la radio y el cine negra, y después el cine, efectivamente, que también es muy importante, los noticieros que se dan en las funciones de cine. La metrópoli está conformada por una gran conurbación en donde la expansión territorial, o lo que conocemos como mancha urbana, crece de tal forma que se toca con los municipios vecinos, en los cuales hay un efecto comercial y social de relevancia y muy directo, en donde Veracruz sigue siendo la ciudad cabeza, el municipio cabeza de zona metropolitana, y esto es debido a este puerto. Ya existía la villa de Boca del Río, una comunidad de pescadores, pero esta villa de Boca del Río se convierte en lo que hoy es Boca del Río, una ciudad muy próspera, una ciudad con mucho empuje. Boca del Río y Veracruz pareciera que es una misma ciudad, donde Veracruz pues es esta ciudad de la cultura, de la historia, de la tradición, y Boca del Río es como el futuro, como la parte contemporánea, pero que a su vez es un gran complemento, porque como zona conurbada, tanto al habitante como a los turistas que nos visitan, se les oferta estas dos opciones, que es la opción del pasado, la opción de la tradición, y la opción del presente y el futuro, con todas las actividades que ofrece el municipio de Boca del Río. Y esto es efecto pues del fenómeno de conurbación que ha conformado ahora la zona metropolitana. En cuanto al desarrollo urbano, yo creo que tenemos que también tomar en cuenta los fenómenos que se dan a nivel internacional. Desde la década de los 30 se da una marcha en el mundo occidental, para llamarlo más concretamente, una marcha hacia el mar, como la transformación de lo que hoy conocemos como turismo. Y el mar se vuelve un atractivo. Se pone de moda ir a los balnearios marítimos, y se ve como algo no solo saludable, sino el ocio, lo lúdico, los deportes acuáticos, todo ese tipo de cosas. ¿No? Sí, también cierto estatus. Hay que veranear, hay que tomar sus vacaciones. En el mar se pone de moda. Las clases medias están creciendo. Son las épocas de la posguerra, en los que hay una gran estabilidad económica, un gran crecimiento económico, y eso se refleja en los proyectos, digamos, de tipo turístico. Hay otro fenómeno urbanístico que paulatinamente va a darle un rostro diferente a Veracruz como ciudad. Esta situación de despoblamiento de los centros históricos para irse a asentar. Estos asentamientos humanos ahora van a ir hacia las periferias. Esto en los Estados Unidos se puso, vamos a decir, en auge en los años 30. Se pone de moda también vivir en fraccionamientos en las periferias. Las ciudades norteamericanas esto se
de alguna manera se soluciona, se invierte mucho en vías de comunicación. Pero en México, pues imitamos a veces mal las cosas, ¿verdad? Planeamos de otra manera las cosas y pues sí, la gente se va a vivir afuera, con el auge también del automóvil, que viene a transformar mucho de lo que es la movilidad urbana. Y se van haciendo estos fraccionamientos de clases medias altas hacia las periferias. Y por eso, entonces, en Veracruz se elige que hacia Mocambo es la parte más idónea y por eso la ciudad empieza a crecer mucho en la década de los 60s y 70s hacia el sur, ¿no? Sí, además no hay que olvidar que el régimen vigente tiene una visión, digamos, patriarcal o social de concebir sus políticas públicas y entonces la emergencia o la consolidación de esta clase media además le permite tener acceso a ciertos derechos, ¿no? Como el derecho a las jornadas de descanso, como el derecho a las vacaciones, ¿no? Y eso les permite una movilidad hacia el interior de la República y del interior de la República hacia las costas, ¿no? Hacia las playas. Y en esto que comentaba el doctor Galindo también es importante ver cómo la concepción de la gente que habita en el centro, ¿sí? Una vez que se afianza la ampliación de la ciudad hacia la idea de los fraccionamientos, ¿no? Y sus propios nombres, el fraccionamiento moderno, por ejemplo, ¿no? O el propio Reforma, vamos a ver que va a ser un primer punto hacia donde se desplaza. Las familias que ya no siguieron creciendo económicamente hablando, ahí se quedaron. Y los que crecieron más y se expandieron más, ya se alejaron un poco más y se van hacia estos otros zonas residenciales como Costa de Oro, ¿no? Porque se establecen además cerca de la playa, porque vivir cerca de la playa también tiene que ver con una idea de estatus, ¿no? Entonces, pues la consecuencia es que el centro histórico se convierte en un espacio más dejado ahora a las clases populares, ¿no? Al comercio. Y al comercio, y va a reivindicar esa identidad que resguardan las clases populares, porque por ejemplo uno lee las crónicas de los viajeros de los años 40 y siguen señalando mucho el carácter de la gente que habita en el centro, ¿no? Centro. Así es. Ahí en la década de los 70, el gobierno de Luis Echeverría crea este Instituto para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit. Entonces, y bueno, después vendrá el Fobiste para los trabajadores del Estado. Entonces, ¿qué solución se le da a las clases populares? Porque también demandan vivienda, demandan crecimiento, los centros históricos no son suficientes o viven en condiciones bastante difíciles. Entonces, empiezan a construirse las llamadas unidades habitacionales. Para esas unidades habitacionales se elige el norte de la ciudad de Veracruz. El norte. Sí. Entonces ahí van los fraccionamientos de clases medias bajas y ahí se concentra una gran cantidad de población. Ahí tenemos ya la mancha urbana creciendo hacia otros aspectos que entraña otras problemáticas muy diferentes y un crecimiento, bueno, en la década del desarrollo estabilizador, que es los 60, bueno, la década de mayor crecimiento, estamos hablando de que la población del país crecía al 6% anual. Esto es increíble, sí. O sea, es muchísima población y que demandaba servicios, demandaba espacios y que en la década de los 70 esto hace crisis. Uh-huh. Bueno, pues hay que darle paliativos, soluciones y la ciudad va sin planificación, sin mucha planificación o nula planificación, se expande. Inclusive sobrepasando los límites municipales y conurbándose con otros municipios como Medellín o La Antigua. ¿No? Y surgen, yo observo, grupos y hacen notar que se están invadiendo zonas ecológicas que deben ser conservadas, como son lagunas, como son médanos, el arrecife marino, en fin. El desarrollo o el crecimiento más bien es inevitable, no está calculado, pensado. Veracruz, como todas las ciudades de México, crecen como las verdolagas. Exactamente, como las verdolagas. Sí. Sí, yo creo que ahí hay una total ausencia de planificación
y que se fueron haciendo las cosas sobre la marcha, como se iban presentando las demandas. Y luego somos malos imitadores de modelos urbanísticos de otros tierras, ¿no? Y no se aprende, además, ¿no? Y no se Porque, aprende. bueno, el caso del fraccionamiento Floresta, por ejemplo, es emblemático, ¿no? O sea, construido sobre una zona baja de pantano, previsible para inundarse, y como pasa cada año, ¿no? Hoy es una zona que ha perdido mucha plusvalía, ¿no? Todo el mundo vende sus casas en el Floresta, pero vemos que la misma expansión de la ciudad repite esos esquemas, ¿no? No hay un sentido de la planificación, el propio centro está colapsado en el drenaje, ¿sí? Desde los años 60 ya se veía este problema, incluso para los 450 años, cuando se conmemoraron los 450 años de la fundación del Cabildo, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz le regaló a la ciudad la modernización del drenaje, ¿sí? Una fuerte inversión en drenaje. Y del alumbrado, y me el parece. alumbrado público del centro, la reestructuración también, y una nueva inversión en infraestructura para agua potable, ¿sí? Entonces, son los mismos problemas que a la fecha seguimos teniendo en la ciudad, ¿no? Alumbrado, drenaje y agua potable. Bueno, ahora le sumamos el de la seguridad, pero al final de cuentas seguimos atrapados en este círculo vicioso y la ciudad sigue expandiéndose, ¿sí? Invadiendo zonas en donde no es factible construir. Ya lo sabemos, la experiencia del huracán Car dejó muy claro, esta zona de Puente Moreno y demás va a seguir inundándose. Decía el doctor Joaquín González que desde que apareció el cambio climático se acabaron los ineptos, ¿no? Entonces, es una frase que él utilizaba mucho precisamente por esta cuestión de la no planificación. De echarle la culpa a los cambios climáticos. Así es, exactamente. Desgraciadamente, nuestra historia construida no ha podido conservarse por dos razones. Básicamente, la primera es una razón del clima. Vivimos en una zona donde la salinidad, la exposición al mal tiempo, al viento, a la lluvia, al calor fuerte, a la temperatura elevada, no permite que estos materiales duren. La segunda situación yo la atribuyo a que Veracruz siempre fue históricamente una ciudad de trabajo, para muchos una ciudad de paso, de estancias, de temporadas cortas y de fuerte trabajo, en donde mucha gente tenía su casa de Veracruz, pero para trabajar. En la planta baja teníamos el negocio y en la planta alta vivía el empresario. Si la ciudad ha crecido de la forma como se ha expandido, es gracias a una dinámica comercial. Y esta actividad es la que nos ha llevado al día de hoy, siglo XXI, en donde ya no solamente es un puerto, es una ciudad, es una zona metropolitana. Debemos todos, desde nuestras propias trincheras, haciendo cada quien lo que le toca hacer, rescatar el centro de Veracruz porque es nuestra historia y no debemos permitir que esto se muera. Ahora, vamos a pasar de la parte romántica a la parte práctica. ¿Y cómo se logra esto? ¿Con buenas intenciones? Pues sí, primero hay que tener una buena intención, pero después tenemos que pasar a programas de esquemas de desarrollo económico. El problema del centro histórico de Veracruz en sí no es un problema de desarrollo urbano, es un problema de desarrollo económico. Tenemos que activar la economía en el centro, tenemos que lograr que estos edificios se renten. Algunos propietarios van a decir, bueno, ¿y cómo si no me dan un permiso o cuesta mucho trabajo lograr un permiso para hacer una remodelación o un rescate o una restauración de un edificio? Pues es precisamente un trabajo integral en donde autoridades, con la iniciativa privada, junto con los bancos, tendremos que trabajar para que este rescate se pueda dar. El primer punto es el desarrollo económico. ¿Cómo hacemos para que regrese la vivienda al centro? ¿Cómo hacemos para que el centro vuelva a ser un polo generador de economía? Que no solamente dé trabajo y empleo, sino que dé también referencias para un muy buen desarrollo social, un desarrollo cultural y desde luego un desarrollo económico. Cuando logremos el equilibrio de estos tres desarrollos, el centro de Veracruz va a renacer, y estoy seguro.
habría que decir, y sin embargo la ciudad se mueve. Claro. Y yo creo que podemos expresar todas las problemáticas y las complejidades, pero yo creo que una constante de Veracruz es su vitalidad. Y la ciudad ha seguido creciendo también por una serie de migraciones. Es un polo de atracción por lo que significa el trabajo y las oportunidades, que no solo son en el ámbito laboral, sino también en el ámbito académico. La ciudad creció en infraestructura educativa, creció en infraestructura de salud, con la construcción del Hospital del Seguro Social. Se convirtió en un centro regional de atención. El hospital regional, ¿no? El hospital regional, es muy exactamente. importante decir que la construcción, por ejemplo, del hospital regional hizo posible que la Universidad Veracruzana, que estaba en sus orígenes en los finales de los años 40, planteara la posibilidad de establecer en el puerto la Facultad de Medicina, por ejemplo, de Odontología, de Enfermería, que se convirtieron el criterio para asignarlas por la pugna que había de sacar la Universidad de Jalapa. Brincaron los jalapeños, pero la justificación era precisamente que en Veracruz tendrían la oportunidad de experimentar, digamos, con las enfermedades que todavía el clima tropical propiciaba, ¿no? Eso lo hizo Bravo Garzón cuando era rector. No, eso lo retomó Bravo Garzón como rector, retomó el asunto de una universidad descentralizada, pero ya la universidad tenía una vocación de descentralización, porque tenía esto que menciona el maestro Teodoro con respecto al campus Veracruz, pero ya también tenía a Orizaba. La Facultad de Ciencias Químicas es de los años 50, del final de los años 50. Se pensaba en la universidad como establecer los campus allí ligados a las vocaciones laborales y de servicios que se estaban dando. Entonces, por eso, en el caso de la construcción del hospital en Veracruz, pues hizo oportuna la edificación de la Facultad de Medicina, de Enfermería, después vendría la de Psicología, y el hecho de que, por ejemplo, estuviera aquí en Veracruz uno de los periódicos más importantes del Estado y de la región, como lo era el Dictamen, y que la ciudad fuera cuna de periodistas de muy buena historia, pues hizo que se fundara la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Exactamente. Y es muy interesante entonces ver cómo la visión de la Universidad Veracruzana tenía realmente un enfoque de atender o de ubicarse en regiones donde hiciera falta, ¿no? Porque también otra de las facultades que rápidamente se acentuaron fue la de Comercio, que ofrecía las carreras de contaduría, de contador público, de contador privado, etcétera, porque es gente que iba a estar vinculada a la propia actividad comercial del puerto, ¿sí? Y después ya más adelante la Facultad de Turismo, ¿no? Obviamente aquí. Y como en Jalapa se queda, por ejemplo, Derecho, ¿no? Porque es el centro político, ¿no? Es de donde se mueve. Y todavía los políticos se asocian con los políticos eran abogados, ¿no? Entonces va teniendo esa relación de acuerdo al potencial de cada una de las regiones. Y pues fue un proceso gradual, ¿sí? Que hoy permite entender a la Universidad Veracruzana como un actor esencial en el desarrollo regional, pero como en sus orígenes fue un tanto conflictivo, digamos, esta relación, esta situación de descentralizarla, porque pues obviamente se decía que cómo le iban a hacer los jóvenes que venían de regiones frías a estudiar al puerto, porque la opción para estudiar medicina era la UNAM, ¿sí? Entonces más o menos había condiciones climáticas iguales, pero se preocupaba, se tomaba como uno de los elementos y que se rompía la idea de universidad, ¿sí? De unidad de la universidad. Entonces, fueron muchos los argumentos por ahí, pero a final de cuentas, tanto la decisión del gobernador del estado como el consenso del presidente de la República, porque quien pagaba la financiación era la Secretaría del Patrimonio Nacional, me parece que era la que aportaba, es la que permitió que a final de cuentas se entendiera que si iba a haber un hospital regional, una facultad de medicina permitiría también a los estudiantes hacer prácticas, ¿no? Estar más asociados al campo laboral realmente.
viene la época de los 90, donde se culmina el Tratado de Libre Comercio y se da lo que se llama la requisa del puerto. Entonces, en esta época es presidente el licenciado Salinas de Gortari. ¿Qué fue la requisa? Bueno, fue acción de gobierno de privatizar todas las actividades del puerto, que tuvo un momento de confrontación social, sobre todo con los sindicatos, muy fuerte, muy importante. Bueno, a partir del 91 que se hizo la requisa del puerto de Veracruz, se privatizaron los servicios portuarios prácticamente, se establecieron empresas que vinieron a dar los servicios de maniobra, carga y descarga de los buques, y esto pues elevó en parte la productividad. Hay que reconocer que el comercio exterior creció por los tratados de libre comercio que se firmaron un par de años después, y pues eso tuvo un impacto en que de 4 millones de toneladas vamos a pasar arriba a las 29 millones de toneladas manejadas en el mismo puerto de Veracruz antes de la construcción del nuevo puerto, que bueno, va a tener una capacidad para cerca de las 100 millones de toneladas cuando esté terminada en su última fase. Pero es precisamente a partir de este suceso de la privatización del puerto cuando se da el fenómeno de la conurbación. Está muy bien marcado. Todas estas zonas nuevas hacia el sur de Veracruz, que son Boca del Río, como por ejemplo Mocambo, ¿no? Cómo se transforma la zona de Mocambo, cómo se va transformando toda la costera, y desgraciadamente afecta al centro histórico de Veracruz porque inicia un despoblamiento del centro. La gente empieza a salirse, a mudarse del centro histórico de la ciudad de Veracruz hacia el sur. Y es ese motivo por el cual quizá hoy el centro está atravesando no su mejor momento. Tenemos edificios abandonados, hay muchas manzanas que cuentan edificios en abandono, edificios que están en renta y que no logran ocuparse. ¿A qué se debe esto? A la oferta que se ha generado, ya no solo en Boca del Río, sino ahora en Alvarado, porque este fenómeno de conurbación sigue creciendo y siguen apareciendo subcentros urbanos muy atractivos para los desarrollos inmobiliarios y para los desarrollos comerciales. Entonces tenemos en la década de los 90 ya conformada una ciudad que no solo es turística, también es un polo de desarrollo en salud, es también un polo de desarrollo educativo, es un centro de comunicaciones muy importante para el sureste del país, y con la apertura comercial viene una transformación, un aumento en las actividades portuarias. Cada vez, bueno, se había dado gradualmente, pero en la década de los 90 hay una explosión como el polo de atracción de una gran cantidad de gente que viene a servir en los servicios marítimos, ¿no? Y de comercio exterior. Y la fisonomía urbana de la ciudad se transforma una vez más y se adapta a las modas que la apertura comercial trae consigo, y ya en la conurbación entonces empieza a distinguirse mucho las plazas comerciales como nuevos centros aglutinadores de la actividad comercial, que una vez más van en detrimento del centro histórico, sí, y que dirigen la actividad económica y empresarial hacia sus núcleos. En el 92, alrededor del 92, surge Plaza Las Américas. Exactamente. En 1992, en el año del quinto centenario. Pero ya antes estaba Plaza Mocambo, que fue la pionera en este sentido, Cristal, y asociados a la nueva idea de las transacciones comerciales, que es el supermercado, que nos viene de Norteamérica, asociado a las grandes cadenas comerciales. Entonces ahora son las que acaparan y monopolizan mucha de la actividad y eso trae un impacto también en los consumos culturales. En los consumos culturales. Porque entonces el centro se convierte como en una especie de espacio obsoleto, ¿no? Es un espacio decadente, empieza a generarse esa percepción. Y estas plazas comerciales que empiezan a crecer también le permiten a estas clases medias bajas
sentir una cierta percepción también de cambio de estatus, aunque es más bien para otro tipo de turismo, ¿no? De ir paseando, de ir, nada más es ir a ver, por ejemplo, la popularización de los cafés. Si bien por un lado recupera la tradición del café, una nueva dinámica de entender el consumo del café en las franquicias, sobre todo extranjeras, que se asientan en el puerto y que generan nuevas ideas de sociabilidad. Esto es muy interesante porque ir al café no nada más es ir a conversar y a tomar café, sino acceder a otro tipo de sociabilidad que se va dando a diferencia de la que todavía tradicionalmente se hace en el centro. Entonces es muy interesante también las dinámicas familiares, cómo se transforman, porque los centros comerciales tienen espacios para los diferentes actores de la familia, ¿sí? Entonces, la mamá se puede ir a comprar ropa y el papá se puede ir a buscar un libro, no sé, o al revés, ¿no? Y los niños pueden ir a la juguetería o a las tiendas de videojuegos, o sea... Y todos pueden ir al cine, porque exactamente. también los cines están como anclas ahí con esa atracción. Y se empieza a vender una idea muy homogénea de estos consumos culturales. Ya no hay como que diferenciaciones específicas que permitan, pues hasta cierto punto, también un arraigo, ¿no? Porque al contrario, se desarraigan de los espacios tradicionales y se involucran en estos espacios, pues, masivos, ¿no? Suntuarios, ¿Y etcétera. no podría pensarse que el hecho de que se depueble el centro histórico de la ciudad, haya gente que piensa, bueno, está más tranquilo vivir en el centro que vivir en las afueras? Sí, yo creo que el centro es perfectamente recuperable. Yo creo que una de las cosas que ha salvado el casco antiguo pues es precisamente el turismo. Uh-huh. Y yo creo que también se puede establecer una convivencia con los nuevos polos de desarrollo y los antiguos. O sea, finalmente es una continuidad en los modos de comerciar, de intercambiar, de sociabilidades, uh-huh, que se van transformando y que tenemos que asumir que las ciudades, pues su esencia es el cambio. La esencia de una ciudad es el cambio. Jamás, si una ciudad está viva, estará cambiando. Sentiremos mucha nostalgia por lo que antes fue y ahora ya no es. Pero creo que sí, perfectamente se pueden hacer equilibrios que reduzcan brechas y que incorporen en vez de que excluyan. Me parece, por ejemplo, que una política de incentivos para visitar, para invertir o para vivir en el centro de una ciudad creo que es fundamental. Y me parece que también que las inversiones que se tengan que hacer en infraestructura urbana tendrán que establecer equilibrios, por ejemplo, entre la demencial dependencia del automóvil individual con una transportación ya más colectiva, menos contaminante, más incluyente, que conecte al centro con el norte, con el sur, y que estos espacios se interconecten de manera mucho más eficiente. Así es, aquí creo que sí es importante cuidar también quién recupera el centro, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, toda esta zona recuperado algunos edificios por las agencias aduanales, pero pues son centros de trabajo, o sea, no son centros que tengan una vocación turística. Y el hecho de que sea una ciudad que se abra al turismo no necesariamente significa que sea una ciudad con vocación turística, porque creo que ese es un gran problema que tenemos que resolver dentro de las ciudades. ¿Quién atiende al turismo? ¿Sí? ¿Qué nivel de preparación tiene y qué tipo de servicios ofrece? Porque se ve al turista como se le veía en los años 20 o 30, ¿no? Como una oportunidad de sacarle algo, de tener algo. Si no nos despejamos de esa visión por parte de ciertos prestadores, como los taxistas, por ejemplo, no vamos a poder cambiar la dinámica turística que puede recuperar al centro. Hay como una especie de moda que la propia globalización ha impuesto, convertir a los centros históricos en espacios potenciales para reactivar las dinámicas turísticas de las ciudades y las habitacionales también. Volver a vivir en el centro, invertir en el centro, recuperar negocios tradicionales con una visión obviamente más mercadológica. Creo que hay ejemplos muy buenos a nivel global de los que podemos abrevar
y cambiar esta imagen que Veracruz tiene, abrirnos a otros segmentos turísticos también, no nada más, y a otras regiones turísticas, no nada más el turismo del Estado de México o de Puebla, que es turismo que viene a la playa y que no necesariamente se hospeda u ocupa los servicios turísticos, también cambiar esa vocación y esos perfiles. Señores, son ustedes muy sabios, me abruman con sus conocimientos, pero me da mucho gusto compartir con ustedes y platicar este asunto. Habrá otros temas que podamos abordar en otro momento. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mucho gusto.